Hola, ¿cómo estás? Muy bienvenido, bienvenida a este nuevo mini clip. En este mini clip vamos a trabajar lo que corresponde al área y perímetro de paralelogramos. Recordemos que un paralelogramo es aquel cuadrilátero, es decir, que tiene 4 lados, donde tiene 2 pares de lados paralelos, ¿ya? Y recordemos que los lados que son paralelos siempre miden lo mismo, son iguales en medidas, en longitud. Bueno, el perímetro de un cuadrado, como todos los lados son iguales, recordemos que el cuadrado es el polígono regular de 4 lados, por lo tanto tiene 4 ángulos de 90 y 4 lados iguales. Entonces el perímetro va a ser 4 veces la longitud del lado. Y el área puedes calcularla de dos maneras. Si conoces el lado, va a ser el lado del cuadrado, y si conoces la diagonal, va a ser la diagonal al cuadrado dividido en 2. En el caso de un rectángulo, como tenemos dos lados que son iguales, que en este caso serían dos lados iguales a B y dos lados iguales a A, el perímetro va a ser 2A más 2B y el área es el producto de la base por la altura. Y en el caso del rombo, recuerda que el rombo también tiene 4 lados iguales, pero no 4 ángulos iguales. El perímetro va a ser igual 4A y el área lo puedes calcular como la base por la altura correspondiente, si es lo que conoces, o bien diagonal por diagonal dividido en 2, que es la fórmula que te muestro ahí. Bueno, entonces nos vamos a lanzar a resolver estos ejemplos para poder ayudarte. En el primero dice, determina el área y el perímetro de un cuadrado de 4 centímetros de diagonal. A ver, si tenemos un cuadrado, recordemos que todos los lados son iguales, a todos los voy a llamar A. Bueno, y la diagonal mide 4 centímetros. Recordemos que la diagonal de un cuadrado es lo mismo que el lado por raíz de 2, que en este caso la diagonal mide 4. Entonces el lado va a medir 4 dividido en raíz de 2. Aquí vamos a tener que racionalizar. Al racionalizar nos va a quedar 4 raíz de 2 dividido en 2 y vamos a poder simplificar. Y el lado va a ser 2 raíz de 2. Eso es el lado del cuadrado. Bueno, para calcular el área podemos usar la fórmula de la diagonal, porque sabemos que el área va a ser la longitud de la diagonal al cuadrado dividido en 2. 4 elevado a 2 te va a dar 16 y 16 dividido en 2 es 8. Esa sería el área. Y el perímetro es 4 veces el lado, porque son todos los lados iguales. Entonces le vamos a poner P de perímetro, es 4 por la longitud del lado. Es decir, 8 raíz de 2 centímetros. Vamos con el siguiente ejemplo. Espero hayas entendido bien el primero. Dice, el perímetro de un rectángulo es de 24 centímetros y el ancho es la mitad del largo. Determina el área del rectángulo. A ver, recordemos que en un rectángulo, por ser un paralelogramo, los lados opuestos son paralelos y miden lo mismo. Y sabemos que el perímetro es 2 veces el ancho más 2 veces el largo. Y el ancho, dice aquí en el problema, es la mitad del largo. O sea que si el largo vale x, el ancho vale la mitad, vale x medio. Vamos a ponerle x y al otro le vamos a poner 2x. Porque así uno es el doble del otro, o bien el ancho es la mitad del largo. Y entonces sabemos que el perímetro es 24 y es 2 veces el ancho, o sea, serían 2x, más 2 veces el largo, que sería 2 por 2x. Entonces 24 va a ser igual a 2x más 4x. 6x vale 24. Luego una x va a ser igual a 24 dividido en 6, que eso va a ser 4. Entonces el ancho es de 4 centímetros y el largo es de 8 centímetros. Y nos piden que calculemos el área. Y el área es la base por la altura o el largo por el ancho. Es decir, va a ser 4 por 8 y eso es 32 centímetros cuadrados. ¿Listo? Hay que ser ordenado en geometría. Ejemplo 3. En un rombo, la diagonal mayor es de 8 centímetros y la menor es de 6 centímetros. Calcula el perímetro y el área del rombo. A ver, recordemos que el rombo tiene los 4 lados exactamente iguales, pero los ángulos son distintos. Por lo tanto, eso genera que una diagonal sea mayor, que en este caso mide 8, y una diagonal sea más chiquitita, que en el problema mide 6. ¿Qué propiedad es importante que tengas presente en cuanto a los rombos?
Recordemos que las diagonales son perpendiculares y además de ser perpendiculares, estas se cortan por la mitad, se dividen. Es decir, que nos va a quedar en este caso dos pedacitos de 4 centímetros y en el caso de la diagonal de 6 van a quedar dos de 3 centímetros. Esto genera este triángulo que me va a permitir conocer el lado del rombo. Tengo un cateto de 3, otro cateto de 4. Y por triada pitagórica sabemos que si un cateto mide 3 y el otro cateto mide 4, entonces la hipotenusa mide 5. ¿Qué es ese 5? Es el lado del rombo, ¿cierto? Tenemos el lado del rombo. Sabemos que el perímetro es 4 veces el lado, que esto va a ser 20 centímetros, y el área es diagonal por diagonal dividido en 2, y conocen las diagonales. En este caso va a ser 8 por 6 dividido en 2. Podemos simplificar el 2 con el 6, o lo podrías haber simplificado con el 8 también, que va a dar lo mismo. Nos queda 3 por 8, que son 24 centímetros cuadrados. Entonces, ¿qué es súper importante recordar para el área del perímetro de los paralelogramos? En el caso de un cuadrado, el área la puedes calcular de dos maneras. Teniendo el lado, va a ser el lado al cuadrado. Conociendo la diagonal, va a ser la diagonal al cuadrado dividida por 2. En el caso del rectángulo, es base por altura dividido 2 el área. Y en el caso del rombo, el área la puedes calcular también de dos maneras, usando las diagonales o bien usando la base y la altura. Nos vemos en otro mini clip. ¡Chao!